bien, abrazar bien al doctor Isaac de Paz, que mire, tiene un fondo muy, muy bonito, se escucha el campo, se escucha este fondo padrísimo ahí donde está ahorita en estos momentos el doctor Isaac de Paz, disfrutando de este Día de Muertos, pero para hablarnos de muchas cuestiones que nos surgen, nosotros los que somos tal vez neófitos del derecho o ignorantes del derecho, sobre este planteamiento que hace el presidente López Obrador para que los fideicomisos, los 13 de los 14 fideicomisos que se consiguieron, pues vamos ya a eliminar en la Cámara de Diputados, se utilicen para apoyar a los damnificados en Guerrero. Hay muchas cuestiones, doctor, ya te había saludado, pero fíjate, aquí está la cosa, ¿no? En primer lugar, se determina en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pasa ya a que lo revise el Ejecutivo, que se eliminan 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial que corresponden a 15,000 millones de pesos. Se viene este incidente terrible, el paso del huracán Otis por Guerrero, la destrucción especialmente en Acapulco y en Coyuca de Benítez, y el presidente López Obrador en su mañanera sugiere que ese dinero sea destinado a el apoyo y a la reconstrucción de Guerrero, específicamente en estos dos municipios. Hay una respuesta por parte de la ministra Norma Piña, que ministra presidenta de la Suprema Corte, en la que asegura que están de acuerdo en el Poder Judicial de que esos fideicomisos se utilicen para esto, y al mismo tiempo un juez en Chihuahua suspende la iniciativa, dejando, sin efecto en todo caso, según se plantea en los medios, la extinción de sus fideicomisos. Hay muchas interrogantes y muchas variantes aquí. Por ahí dicen que la ministra Piña hace esto a sabiendas de que de todos modos iban a suspender lo de los fideicomisos, y como para quedar bien, también está la pregunta, ¿cómo es que esos fideicomisos se utilizarían para el apoyo a los damnificados si ya se extinguieron? ¿Qué nos puedes decir de esto, doctor? Bueno, número uno, los fideicomisos forman parte del presupuesto. El presupuesto de egresos es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. O sea, estrictamente desde el punto de vista constitucional, lo que dice el artículo 74 es que es una facultad exclusiva. Por lo tanto, no le corresponde a ningún poder más que a la Cámara de Diputados decir y decidir qué se va a gastar y cómo se va a gastar. Entonces, ni siquiera el Senado, ni siquiera la Presidencia de la República, ni mucho menos la Corte o el Poder Judicial puede decidir cuánto le toca de presupuesto público. Con esto quiero decir que todas las posibles impugnaciones, todas las posibles acciones de inconstitucionalidad o amparos o controversias son notoriamente improcedentes. O sea, que me perdone ese juez de Chihuahua, no sé cómo, ellos pueden sacar una suspensión y decir que se suspenden, pero sinceramente no es un acto justiciable, no es un acto que se pueda someter a decisión de un juez. ¿Por qué? ¿Por qué no lo es? Porque si así fuera, entonces ni si podría haber una parálisis legislativa, porque cada que alguien promoviera una ley y existiera una discusión sobre esa ley, entonces otros podrían ampararse y habría una parálisis legislativa. No podría nunca caminar una ley, porque entonces un juez federal la puede suspender. Y sería absurdo, sería algo loco, algo estúpido, algo que no sucede en ningún sistema constitucional del mundo. No se pueden frenar las discusiones legislativas. Es parte de la democracia. Es como si de pronto nos dijeran, ese juez lo que está haciendo es estar en contra de la democracia, estar en contra de la decisión de un poder soberano. Bueno, hasta ahí ese primer punto. Segundo, qué bueno que ya los tres poderes se pusieron de acuerdo, ¿no? O sea, muy bien la iniciativa del presidente que dijo, bueno, ese dinero sería para los damnificados. Y sí, yo creo que la presidenta de la Corte, la ministra Piña, ya viendo que el escenario estaba totalmente en su contra y provocando incluso una posible crisis constitucional, y a sabiendas de que ese dinero de los fideicomisos nada tiene que ver con el gasto corriente de la judicatura, y nada tiene que ver
con la operatividad de la justicia, de los juzgados, nada tiene que ver con el sueldo de oficiales judiciales, de actuarios, de secretarios, de todos los jueces, de todos los tribunales de amparo, de todos los tribunales colegiados. No tiene nada que ver ese dinero es un guardadito, porque recordemos, y con esto quiero aclarar, que un fideicomiso es una figura del derecho mercantil, especialmente el derecho bancario, por medio de cual una persona le da a un banco, normalmente a un banco, o a una institución financiera o bancaria, le transfiere la propiedad de unos bienes o de dinero para que éste a su vez se la administre y la gestione a favor de esa misma persona o de otras. Es decir, esos fideicomisos no cumplían con el principio de claridad, de anualidad, de transparencia del presupuesto público, porque no se le puede dar el presupuesto público a un banco, mucho menos en el Poder Judicial, para que lo administre a favor de ciertas cosas. Punto número 2. Nunca hubo una certeza de esos fideicomisos. ¿Por qué no mostró la Corte los contratos, el contrato de fideicomiso? ¿Por qué no nos dijo, a ver, miren, aquí están estos contratos con estas instituciones bancarias y los derechos que se protegen de nuestros trabajadores? Porque se supone que esa era su cantaleta. Los derechos que se protegen de los trabajadores están aquí enlistados. Se trata de gastos que tienen que ver con esto y con aquello. Pues nunca lo supimos. Todo mundo defendiendo los supuestos fideicomisos, y muy lamentablemente gente dentro del Poder Judicial que salió a protestar, que dejó de ir a trabajar, y que entre paréntesis, esto lo digo entre paréntesis, hasta el presidente les hizo un favor, porque 2 semanas no trabajaron, y me consta, andaban de compras en Macy's, andaban ahí en algunos clubs, que bueno, no voy a decir cuáles, porque hay que guardar cierta privacidad, pero te los encontrabas ahí bien contentos, y no, pues estamos protestando contra AMLO, es que AMLO es el diablo. Y sinceramente es gente que muy desinformada, que ni siquiera le importa la justicia ni los problemas del país. Se fueron de vacaciones prácticamente 2 semanas. Entonces, es muy lamentable que se haya manejado esa versión, que gente en los medios, que gente supuestamente que sabe del tema, del derecho, nunca haya cuestionado que estas figuras opacas del derecho mercantil se usen para el presupuesto público, porque se prestan muchísimo a la opacidad, dado que se sacan de las reglas de juego de los principios constitucionales para el uso de los recursos públicos. Y bueno, ya la solución me parece muy acertada, la respuesta de la ministra, la respuesta también de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, la muy atinada intervención de Luisa María Alcalde el día de ayer, ya coordinando el diálogo, y creo que a partir de ese momento pues va a haber un diálogo más cercano. Era así, se prestaba cierta atención a cierto ambiente peligroso, de crisis constitucional, el que un poder quisiera dominar a otro, ¿no? O sea, me refiero a que el Poder Judicial quisiera darle órdenes presupuestarias a la Cámara de Diputados. Eso no se puede, son palabras mayores. O sea, la Cámara de Diputados tiene esa facultad exclusiva porque representa al pueblo, los intereses de nosotros, de quienes los elegimos. Ni siquiera el Senado, ni siquiera el presidente de la República, es la Cámara de Diputados. Ahí estamos representados con voto directo y plurinominales a la ciudadanía. Entonces, qué bueno, porque se pone fin a esa tensión y se demuestra lo que sosteníamos quienes estamos a favor de la extinción de los fideicomisos, que no son esenciales para el Poder Judicial, tan. O sea, nunca fueron esenciales. Tan es así que ahora se van a ir para los damnificados de Guerrero, de Acapulco, de Coyuca y de muchas otras comunidades, porque hay muchas comunidades pobres. El huracán penetró muy dentro de tierra, y hay muchas comunidades pobres que ojalá les llegue. Ya se están haciendo los censos, ya está el plan, ya está todo. Ayer el presidente informó bastante bien con todo el gabinete, y se demuestra entonces que los fideicomisos pues no tiene nada que ver con el sueldo. O sea, yo les decía a algunos colegas, bueno, ¿ya te descontaron? ¿Ya no te están pagando hoy? Porque pues si ya los extinguieron, ¿ya no te están pagando? ¿Ya andas en la calle, ya te duermes con periódicos ahí debajo de una banca porque ya te quitó tu sueldo el presidente López Obrador, el dictador López Obrador? Ni siquiera, o sea, no, ni medio centavo partido a la mitad van a perder. O sea, no tiene nada que ver con la operatividad, repito. Qué lástima
que un sector desconozca mucho, en ambos bandos, desconocen mucho luego cómo funciona el Poder Judicial y desconocen que el presupuesto es anual. O sea, el Poder Judicial no puede tener ahí dinero eternamente guardado porque pues, se tiene que poner a trabajar diario, los juzgados abren, se gastan cosas, se gasta gasolina, se gasta papel, se gasta tinta, hay que darles mantenimiento a toda la maquinaria. Y creo que ya es una muy buena señal, yo considero que es una muy buena señal el que se haya llegado a un punto de acuerdo y que sí, ahora sí, los tres poderes vigilen que haya esos contrapesos para que se aplique adecuadamente ese dinero para los damnificados, porque sí, mucha gente está padeciendo terriblemente, perdió sus casas, perdió todo, todos sus enseres, toda su vida. Hay gente que ya se tuvo que ir de la zona, ya tuvo que ir con otros familiares a otros lugares, y es muy lamentable que haya visiones en no solo el Poder Judicial, Toño, me iría más allá, en los órganos constitucionales autónomos, en el INAI, en el IFETEL, en todo esta, en el INE, que haya una visión de que su presupuesto es muy exclusivo de ellos, que ellos tienen derecho a ganar esas cantidades millonarias que ganan y no se dan cuenta que hay gente que con un huracán lo pierde todo. Eso es lo que deben visualizar todos estos personajes. Abrir los ojos un poquito a la justicia social y decir, oiga, soy un privilegiado que tenga de aguinaldo $500,000 cuando esta gente se quedó en la calle. Se quedó en la calle, o sea, prácticamente empezar su vida de cero. Es terrible lo que está pasando en Guerrero y es terrible que no haya esa poquita conciencia que se les pide, que ni siquiera se les está quitando su sueldo, se les está diciendo, no te podemos pagar como trabajador del Estado unas cantidades millonarias. Entonces, creo que con eso, con ese panorama general, Toño, yo podría concluir, ¿no? Este tema. No sé si hay alguna otra cuestión que te interese tratar y que a la audiencia le interese. Sí, doctor, ya para cerrar, pues sí que es una persona muy, muy ocupada, pero pues, hablar precisamente de esos fideicomisos que existen aquí y allá, y le pido al equipo que nos grabe. Justo ayer por la tarde-noche, la Cámara de Diputados determina, bueno, pues que ya se va a estar analizando primero en comisiones y después ya pasará al Pleno la iniciativa para un recorte aún más duro de precisamente los recursos de varios de los organismos que mencionas. Se habla de un recorte al Poder Judicial, un recorte al INAI, al INE, incluso al Poder Legislativo, se habla de 13,000 millones de pesos, pero que pues al ver el poderío que tienen estos organismos autónomos, podemos incluso pensar que seguramente será cuestionado e impugnado con algún tipo de amparo con tal de que no llegue. Te pregunto sobre estos amparos, te pregunto sobre el alcance que va a tener, por ejemplo, esa suspensión que hizo un juez de Chihuahua ya a los 13 a la extinción de esos 13 fideicomisos y a lo que pudieran hacer ahora para este nuevo recorte, que es lo que está pidiendo el pueblo, ¿no? Esa es además la otra circunstancia. Como bien mencionas, son fideicomisos que para nada ni siquiera afectan sus salarios, ¿no? Estamos hablando de privilegios que no tienen ningún otro personaje, ninguna otra persona en ningún otro empleo, pero pues ahí están. ¿Qué opinas de esto, doctor? Bueno, recordemos, Toño, que el presupuesto, te decía, el presupuesto tiene el principio de previsión también, de claridad, de periodicidad. Y esto quiere decir que se pueden hacer ajustes. En este momento se está discutiendo el presupuesto 2024, todavía no se aprueba, la ley sale siempre por ahí del 30 de diciembre, el 31 o el 29, la ley de egresos y la ley de ingresos, y definitivamente van ellos, o sea, este amparito, esta suspensión no tiene ningún alcance, Toño, es una payasada. Con eso, o sea, perdón que me exprese así de mis colegas, es una payasada, porque no son actos que mediante el juicio de amparo se puedan impugnar. Una decisión, una discusión parlamentaria no se puede impugnar. Así sea, por ejemplo, si ahorita alguien, voy a decir una locuacidad, quisiera que México se convirtiera en una monarquía en vez de ser república, así, perdón por la locuacidad que estoy diciendo, hasta que salga esa ley se podría alguien amparar, ¿no? O sea,
perdón por la radicalidad de mi propuesta, ¿no? Pero no se puede censurar lo que se diga en las cámaras. Hay un fuero muy amplio de libertad de expresión de lo que se discute en las cámaras, porque es la discusión popular, la discusión del pueblo. Entonces, ¿qué está pasando ahorita con los recortes a esos órganos? Bueno, pues que bajo el principio de periodicidad, de previsión, pues precisamente está determinando que hay áreas, que hay sectores prioritarios. Y esto lo permite tanto la Constitución como el derecho internacional. El artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que el Estado debe privilegiar los derechos económicos, o sea, salud, educación, empleo, vivienda, ambiente, y los debe priorizar sobre otros hasta el máximo de sus recursos disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado siempre tiene la soberanía de decidir hacia dónde destina recursos. Y esos órganos no son esenciales para el pueblo, no son fundamentales. Y es que cuando uno se da cuenta cómo se las gastan en el INE, que pueden pagar 500 o 600 pesos por un envío de un documento en DHL, por una carta de invitación, cuando pueden gastar realmente 0 pesos enviándolo por correo electrónico. No, los señores la mandan por DHL o por esas paqueterías en papel. O sea, no usan las tecnologías modernas de información, todo hacen a la antigüita, como si no existiera un correo electrónico, un escáner, donde puedes mandar un documento firmado y pedir que te confirmen de recibido. Entonces, hay muchísimo dinero que se va a la basura, al caño, en cositas así, como un correo electrónico o una invitación a participar en algo, ¿no? Que todo lo hacen en papel, que es un gasto exorbitante, ¿no? Si lo vemos ya en la dimensión que funcionan esos órganos, tanto el INE como el INAI, o los otros órganos constitucionales, como el IFETEL, la Comisión Reguladora de Energía, y hay 11, Toño, y esos se replican también, la mayoría de ellos, en cada estado. También tienen sus mini INE y su mini Instituto de Transparencia, que también gastan muchísimo dinero. Entonces, es una facultad exclusiva de la Cámara, no puede ser impugnada. Va a ser impugnada, obviamente, por estos centros de litigio, por algunas campañas, algunas asociaciones civiles que dicen proteger a esos órganos, pero lo que están haciendo es realmente proteger los intereses de sus colegas, de sus conocidos que trabajan ahí, que son los comisionados y comisionadas, y de una burocracia que no estamos ya para mantener en el Estado mexicano. Sí podemos mantener una burocracia, pero no una burocracia con esas prestaciones exorbitantes, con esos privilegios que no existen en ningún otro lugar del planeta, Toño, ningún otro. Yo creo que ni las monarquías de Suecia, de Holanda, la monarquía británica o la monarquía noruega serán esos lujos de que les paguen absolutamente todo a sus trabajadores del Estado. Yo creo que no. Yo conozco el servicio público de la judicatura en Inglaterra y no les pagan sumas exorbitantes, no tienen 5 choferes a su servicio, no tienen celulares para toda la familia, ni mucho menos se les pagan vacaciones para toda la familia. Son gente muy, muy ordinaria que trabaja en la Suprema Corte. Me estoy refiriendo a las ministras y ministros de la Corte de Inglaterra. Llegan incluso hasta en el metro a trabajar. Llegan hasta en bicicleta, Toño. Entonces, no existe ese tipo de funcionarios en otros países. ¿Por qué en México, un país pobre, un país que va ahí, vamos tratando de salir adelante después de muchos años de estar bajo el neoliberalismo? ¿Por qué tenemos que pagarle esas cantidades exorbitantes a nuestros funcionarios? No lo tenemos que hacer. Yo creo que diría Solón, en la justa medianía podemos vivir los que trabajamos para el Estado. Con eso concluiría, Toño. Pues porque lo hemos permitido nosotros, doctor. Esa es creo que la respuesta. Hemos dejado que se aprovechen de nuestro pueblo, de nuestro dolor, y en nosotros está el cambio, en nuestras manos está la lucha. Ahí está nuestra forma más fácil para sacar adelante nuestras vidas
y acabar con este tipo de injusticias. Y doctor, pues yo te agradezco que nos hayas dado mucha claridad de tantas cosas que no entendíamos que iba a pasar con lo de los fideicomisos. Aquí ya está para el público consentidor de Sin Censura. Te pido por favor que también nos regales tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Muchas gracias y bueno, muchas gracias a la audiencia que participa mucho en el chat. Me pueden encontrar en @IsaacDePaz, ahí en Twitter, por favor, ahí síganme para comentarios, crítica y pues algunas cuestiones ahí, sobre todo académicas, de derecho constitucional y derechos sociales. Y bueno, pues mucho gusto estar aquí en la audiencia y continúen por favor compartiendo el contenido Sin Censura, porque es una de las pocas plataformas que hace análisis verdaderamente críticos, libres y de los temas que no van a ver en otras plataformas, ni mucho menos en los medios chayoteros. Así que muchas gracias, Toño, Ceci, a todo el equipo, a Vicente también un saludo y pues excelente día. Excelente día al doctor Isaac de Paz, que se ve muy a gusto, así como dice doña C, mandaba por mensaje que te ves muy a gusto, doctor, ahí en donde andas. ¿Dónde andas? Pues en Valle de Bravo, por aquí andamos y bueno. Tengo lamentablemente de vecinos por allá a Roberto Hernández, a Loret de Mola. Exacto. Se apropiaron ya del cerro, se apropiaron los priistas de todos los cerros que hay alrededor, Óscar Espinosa Villarreal, los Pichardo Pagaza. Algún día voy a contar la verdadera historia de Valle de Bravo. Bueno, Peña Nieto aquí abajito tiene un rancho que le compró a Shasha Montenegro. Es un rancho maldito porque no pueden ahí hacer nada, que a su vez era del difunto López Portillo y bueno, ya luego te contaré la historia de Valle. Fíjate que esa historia de ese rancho está perfectamente bien documentada en el libro Las Damas del Poder de nuestro compañero Francisco Paco Cruz, así que pues un día se deberían juntar los dos para platicar de esto, de cómo es que efectivamente, ¿no? En tiempos de López Portillo se dio esta circunstancia verdaderamente terrible, ¿no? Y bueno, tantos cuestionables andan por ahí en Valle de Bravo. Es como su nido de todos estos, pues sí, lamentables personajes de la política. Fox en su momento tenía también aquí una propiedad. Bueno, toda la gente de Televisa, Bernardo Gómez, y se adueñaron también ahí de un río. Son lamentablemente personajes que han dominado la escena política de Valle de Bravo, indirectamente, claro, a través de sus huestes. Y ahorita pues hay un gobierno a favor de la 4T, el Estado de México ya cambió a favor de la 4T y esperemos que poco a poco vayan perdiendo poder y recuperar el sano entorno ambiental que solía existir en Valle de Bravo y que claramente a través de esos grandes proyectos inmobiliarios que hicieron en Valle, pues desplazaron el agua, alteraron el cauce de los ríos y pues estamos viviendo un problema muy, muy grave de sequía en el lago de Valle de Bravo, bueno, en la presa, perdón, de Valle de Bravo. Así que ya después platicaremos con Paco Cruz de eso, ojalá que nos den por ahí un espacio para hablar de lo que sucede en el Estado de México. Pero muchísimas gracias, Toño, y gracias a la audiencia y que tengan excelente mañana y bueno, que vayan la gente que tiene esa creencia, pues que disfruten de ir al panteón a ver a sus seres queridos, a saludar a los conocidos, a echar también por ahí pues alguna comidita, algún pulque, una cerveza o una lipuz, que eso es lo que festejamos por acá en el Estado de México. Así que pues muchísimas gracias y buen día, Toñito. Eso, nos vamos a echar un mezcalito en honor a los que se fueron de este mundo, pero no de nuestros corazones. Ahí lo tiene usted, al queridísimo doctor Isaac de Paz, jurista, constitucionalista y pues dándonos mucha claridad aquí en Sin Censura. Seguimos